que podamos ser confrontados con su palabra, que podamos escuchar su voz, que podamos aplicarla a nuestra vida. Dejamos este tiempo en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué libro estamos estudiando? Romanos, el libro de Romanos. ¿En qué capítulo estamos? 11 hoy. Hoy empezamos el 11. Romanos capítulo 11. Y antes de empezar a poder compartir un poquito lo que el Señor me ayudó a entender, les quiero pedir que me acompañen a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Listo? Entonces, si tienes ahí una Biblia, por favor, sácala, vamos a leer. Si no tiene, hágase de ladito y miren de al lado para poder leer. Y vamos a leer todos. ¿Listo? Entonces, yo leo uno y por favor ustedes me ayudan con el siguiente. Versículo 1 de Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Por favor. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Versículo 3. Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. La primera respuesta: he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de ojos porque no vean, y oídos porque no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa, y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Bueno, me gustaría que se fije en el versículo 1 y en el versículo 2 que se repite una palabra. Dice, digo pues, ha desechado. Versículo 2 dice, no ha desechado. Y yo no sé si usted escucha cuando pasan por aquí por el barrio y empiezan a pedir reciclaje, que si usted tiene algo viejo en casa, baterías, computadores, ropa, papel, y empiezan a pasar por ahí, uno dice, ¿será que tengo algo? Y muchas veces uno guarda cosas que no sirven en casa, ¿sí? Hay cosas que están haciendo es mugre en casa, y uno dice, esto es basura, desechos. Y acá llega y utiliza 2 veces esta palabra hablando de un pueblo. ¿Cuál es el pueblo que está hablando? De Israel. La palabra desechar es una palabra que puede usarse de diferentes maneras. Por ejemplo, rechazar algo que a uno no le gusta o que considera innecesario o inútil. Descartar, alejar, repudiar. Hay muchas maneras de utilizar esa palabra. Desechar. Por ejemplo, uno puede desechar un consejo. ¿Sí? Por ejemplo, te dice, acá tenemos algunos niños, te dice la mamá, cuidado con lo que está viendo. Cuidado con meterse en esas páginas. Cuidado con el... ¿Sí se han visto los chicos que están ahí con el TikTok o con el YouTube? Cuidado. Y por ahí algunos dicen, no pasa nada. Cuidado con desechar el consejo. La Biblia dice en Hechos 7:27 que hay personas que desecharon consejos. Por ejemplo, en Hechos 7:39 dice que desecharon la autoridad de Dios. Hay personas que desechan de que Dios es Dios y que Dios debe ser tomado como autoridad en la vida. Hay otros que desechan la palabra de Dios.
Hechos 13:46. Hay otras personas que desechan la santidad y la fe. En 1 Timoteo 1:19. Pero hoy vamos a hablar del pueblo. Y el pueblo que vamos a hablar, y de cómo muchos dicen que es un desecho, es el pueblo de Israel. Vamos a leer un versículo antes de este texto que vamos a estar estudiando hoy día. Está en Jeremías. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 30. Si alguno lo tiene, me ayuda, por favor, lean. Jeremías 4:30, ¿qué dice? Jeremías 4:30 dice: Y tú, de tu vida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atravios de oro, aunque grites con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán, tus amantes buscarán tu vida. ¿De quién creen que está hablando este texto? De Israel. Dice que el Señor iba a destruir la tierra y que después la tierra de Israel, las personas allá en Israel, iban a ser menospreciados por sus amantes. Habla acerca de todos los pueblos que ellos habían puesto ahí también como esos pueblos con dioses, que ellos estaban ahí poniendo su fe en ellos. Y decía, ustedes van a ser menospreciados, van a ser desechados. Y hoy vamos a ver si Dios desechó a Israel. En este tiempo es un tema muy controversial, porque hay mucha gente que dice el pueblo de Israel es un pueblo que debería ser destruido. Yo no sé si usted ha visto en las noticias, cada vez el tema de Israel con Palestina hace que la gente o esté a favor o esté en contra, ya no es neutro. ¿Sí? Antes uno le decía en Israel, usted pues por ahí no pensaba tanto si estaba a favor o en contra de él. Pero ahora se ha vuelto mucho más fuerte decir, ¿usted está a favor de Israel o está en contra? Porque hay una lucha ahí en Palestina, en Gaza, y uno dice, ¿usted qué va a decir? Y la verdad es que el pueblo de Israel no está haciendo en muchas cosas. ¿Sí? Yo he visto videos muy tristes de niños. Hace poquito yo vi un video que muestran a niños que les están colocando pañales de plástico, porque no hay pañales. La gente está sufriendo mucho. Hay mucha gente mala, es verdad, hay mucha gente mala en Gaza, pero no todos son malos. Y entonces uno dice, uy, este pueblo ahora está en la mira de todo el mundo. Y eso nos debe hacer también pensar que es como un ambiente mucho más propicio para el tiempo final. Porque el pueblo de Israel va a ser el foco de todo cuando termine todo. Sí. Pero hoy vamos a ver otra vez si Dios va a desechar a Israel. Y la respuesta en el versículo 1 de Romanos dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Qué dice? De ninguna manera. En ninguna manera. En ninguna manera. Y entonces vamos a ver este mensaje, yo le he puesto por título, Israel, un pueblo no desechado por Dios. Y les voy a dar 5 razones para decir esto. ¿Listo? Vamos a ver 5 razones por las cuales Dios no ha desechado a Israel. ¿Listo? Y vamos a empezar con la primera. Versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y ahí hay un porqué. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La primera razón yo le coloqué, porque Dios no me ha desechado a mí. Y le voy a explicar por qué le puse así. Si usted se fija, acá, ¿quién está hablando? ¿Quién escribe Romanos? Pablo. ¿Y Pablo qué dice? Porque Dios, dice, no me ha desechado a mí. Porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Cuál es el argumento lógico de Pablo? Si Dios desechó a Israel, eso quiere decir que Dios me desechó a mí, porque yo soy judío. ¿Sí? Pero llega y dice, pues no me ha desechado a mí, entonces tampoco ha desechado a Israel. ¿Sí me entiende? Ese es el argumento que está tomando Pablo.
Pero vamos a tratar de tomar las palabras de Pablo para nosotros, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, decir, si Dios no me ha desechado a mí, tampoco te ha desechado a ti. Si Dios no me ha desechado a mí, tampoco ha desechado a Israel. Vamos a leer unos versículos. Isaías, capítulo 42, versículo 3. Voy a pedirle a alguno que me ayude a buscar. Isaías 42, 2, 3. ¿Quién quiere? Mi esposa. Lamentaciones 3, 22 y 23. ¿Alguno que lo quiera leer? Abigail. Primera de Timoteo 1, 13. Hermano Gustavo. Ahí después la hermana Gloria ya le tengo. Listo. Isaías 42, 3. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Yo se los voy a leer en otra versión. La versión, nueva versión internacional dice así. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Cuando hay un palito, pues vamos a tratar de hacerlo algo que sea muy de nosotros. Cuando hay un palito que ya está como medio roto, uno dice, esto ya no sirve, esto es para la basura. Pero ¿sabe qué hace el Señor? El Señor no rompe el palito, Él guarda el palito e incluso restaura ese palito. Y ese palito somos nosotros. Uno diría, esto ya no sirve, ya, lo vamos a tirar. ¿Pero el Señor hace eso? No. El Señor no hace eso. Hay otro punto ahí, dice la mecha que humea. Si usted llega y está ya un carboncito, como utilizaban en ese tiempo, o una mechita que ya estaba por apagarse, ¿sí eso para qué sirve? ¿Pero qué hace Dios? Él no llega y lo tira y ya lo rompe y lo aplasta. No, Él llega y lo toma otra vez y como que le da un poquito más de fuerza. El Señor no desecha. Si usted es una persona que usted dice, ¿sabe qué? En mi vida yo soy una persona que nadie da un peso por mí, o chicos que nosotros vemos en la calle que uno dice, ese chico no vale ya, está tirado, está fumando, está drogándose, ese chico ya no sale de ahí, ¿sabe qué dice Dios? Él no quiebra ese palito, la caña, Él no lo apaga, Él lo puede restaurar. Mire uno más, en Lamentaciones 3, 22 y 23, ¿qué dice? Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hasta ahí nomás. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si el Señor quisiera, ya nuestra vida hubiera terminado, solo con un pecado. Hay un hombre y una mujer que pecaron mintiendo en la Biblia y Dios terminó con sus vidas. ¿Quién fue? Aquí, Priscila y Aquila. Ananías y Zafira. Con una mentira. Imagínese que usted con una mentira, Dios ya acabó la vida. En la iglesia, ¿cuánto nos quedaría? ¿Quién sabe? Entonces podemos decir, como decía ahí el profeta Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y uno más, primera de Timoteo 1:13, ¿qué dice? Habiendo yo sido ante los pueblos, perseguidor e injugador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo declara en el libro de primera de Timoteo que él había sido un hombre pecador, blasfemo, injuriador, perseguidor, pero Dios tuvo misericordia de él. Entonces, obviamente no es la misma situación la nuestra que la de Pablo, porque Pablo tenía sangre judía, era de la tribu de Benjamín. Pero lo que yo sí le puedo decir que nosotros tenemos de parecido con el pueblo de Dios es que el pueblo de Dios es un pueblo pecador. Israel es un pueblo pecador.
pero usted también y yo somos pecadores. Y si Dios no nos desecha a nosotros, ¿cuánto más no va a desechar a su pueblo? Dios no ha desechado a su pueblo y usted puede también verlo en su vida. Si Dios le ha dado una oportunidad más a usted, ¿será que Dios no le va a dar una oportunidad más a Israel? Es un pueblo que está perdido. Hay muy poquitos que confiesan a Cristo como su Salvador. Sin embargo, Él no lo ha desechado. ¿Sí? Entonces, primera razón, mírese usted mismo, porque Dios no me ha desechado a mí. Por eso Dios no ha desechado a su pueblo. Segundo punto. Versículo 2, la primera parte dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. La palabra antes conoció es una palabra que ya hemos estudiado acá en la iglesia, cuando hablamos acerca de la salvación, de la elección, y era la palabra prognosco. ¿Usted se acuerda de eso? Sí. Habíamos visto palabras raras. La palabra prognosco es conocimiento previo. Se utiliza, por ejemplo, en la vida de Pablo, cuando Pablo hablaba en Hechos 26:5, de que todos conocían su vida, que todos sabían de dónde había nacido, lo que había hecho, dice que lo conocían ya de por sí, porque él tenía una vida muy popular, ¿sí? En Hechos 26:5. Pero cuando se habla de Dios, por ejemplo, en Primera de Pedro 1:20, si me acompañan, dice la palabra de Dios: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La palabra de Dios dice que Cristo ya había sido destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿A qué había sido destinado? A morir. Desde antes de fundar el mundo, en los planes de Dios ya estaba la cruz. Me gustó mucho lo que dijo el pastor Mauricio el día domingo, no sé si se acuerda una frase, decía: antes que el Señor dijera sea la luz, dijo sea la cruz. Me parece muy bueno para poder pensar, porque el Señor, antes de fundar todo este planeta, ya tenía en su mente que el Señor Jesús iba a venir a este mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Pedro 3:17, otro pasaje bíblico que nos da una muestra de esta palabra en la Biblia. Segunda de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. La palabra aquí, prognosco, es utilizada hablando acerca de que Pedro le anima a los hermanos a tener cuidado, porque iban a venir personas que les iban a traer falsa doctrina. Él llega y dice: pilas, yo ya se los dije, va a llegar. No es que posiblemente va a llegar, es que va a llegar. Hay un conocimiento previo de algo que ya va a suceder. Ella sabía, ahorita no hay, puede ser, aunque en ese tiempo ya había. Pero él dijo: prepárense porque va a llegar la falsa doctrina. Tengan cuidado. Y entonces, ¿cómo lo vamos a tomar aquí como una razón? Acá llega y dice que Dios conoce a Israel. Conocimiento previo. ¿Usted cree que Dios no sabía que Israel se iba a portar mal? Ella sabía cada hecho del pueblo de Israel. Todo. La pregunta es si él ya sabía cómo se iba a portar este pueblo, ¿por qué lo escoge? Y la respuesta que yo pude encontrar es gracia. Y eso lo ve también usted en su vida y en mi vida. Porque él ya sabía cómo iba a ser yo. Ella sabía lo que iba a hacer, que iba a mentir, que iba a robar, que iba por ahí a veces a ver cosas que no estaban bien, que iba a pelearme, y bueno, él ya sabía todo. Pero a pesar de eso, puso sus ojos en mí. Eso es gracia. Conocimiento previo.
a pesar de que Dios ya sabía cómo iba a ser su pueblo, Él lo escogió. Por eso podemos decir que Dios no ha desechado a su pueblo. Vamos uno más. Versículo 2, la parte B, dice ahí la palabra de Dios. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, vamos a dejar puntos suspensivos y vamos a ir un poquito más adelante porque dice también la palabra, ¿qué dice la divina respuesta? ¿Lo ven allí? Romanos 11. La palabra de Dios nos da una tercera razón. La tercera razón por la cual yo le puedo decir que Dios no ha desechado a Israel es porque la Biblia lo dice. Usted dirá, pues claro, si Dios lo dice en su palabra, está súper claro que Dios no ha desechado a su pueblo, pero algunos dudan. Algunos piensan, es que el pueblo de Israel ha sido tan malo que seguramente Dios ya no quiere tratar más con ese pueblo. Pero tenemos que ir a la Biblia y leer si en la Biblia dice eso. Y yo le quiero animar a que lea conmigo unos versículos, a ver si Dios ha desechado a su pueblo de acuerdo a lo que dice la Biblia. A ver, mi hermana Gloria, por favor, Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 22. ¿Listo? ¿Alguien más que me ayude? Hermana Mari, Jeremías, capítulo 31, versículos 36 y 37. ¿Y alguien más que me ayude? Hermana Luisa Fernanda, Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, y voy a pedirte ahí que me ayudes con 4 versículos, ya te digo cuáles son. Amós capítulo 9, el 7 y el 8, y después te digo 2 más. Primera de Samuel, voy a pedirle a hermana Gloria, ¿qué dice? Primera de Samuel 12, 22. 22, dice la palabra de Dios. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo. Amén. La palabra de Dios dice que Dios, hablando de su pueblo, dice que no desamparará a su pueblo por su grande nombre. No tiene que ver con que el pueblo sea perfecto, tiene que ver por su grande nombre. ¿Se acuerda cuando hombres de Dios como Moisés decían, Dios los enfrentaba y les decía, permíteme que yo voy a destruir ese pueblo y voy a hacer de ti un pueblo mucho más grande? ¿Y se acuerda que respondía Moisés? No lo hagas, porque los pueblos van a decir que no pudo con este pueblo. Sálvalos por tu nombre. Sálvalos porque llevan tu nombre. Vamos a leer Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículos 36 y 37. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. 37. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Acá vemos un paralelo, porque si usted se fija, el versículo 36 dice, si faltaran estas leyes delante de mí, o sea, si ellos llegasen a desobedecer a la palabra de Dios, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Si ellos dejaban a Dios, Dios iba a dejarlos dejar de ser pueblo. Y si usted se fija en la historia, el pueblo de Israel estuvo por muchísimo tiempo dejando de ser nación. Era un pueblo sin tierra. Era un pueblo que podríamos decir que no era pueblo realmente. Era un pueblo esparcido por todos los lugares. Pero mire el 37. Llega y ahora dice el Señor, si los cielos de arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, ¿usted puede medir el cielo?
usted puede explorar los fundamentos de la tierra, uno se puede meter ahí al fondo y explorar todo eso. Y si no es así, dice la palabra de Dios, también yo desecharé a toda la descendencia de Israel. ¿Qué quiere decir? Que no se puede desechar al pueblo de Dios, que Dios no va a desecharlo. Así como tampoco se pueden medir los cielos, ni explorar la tierra, tampoco Dios va a desechar a su pueblo. Y uno más, vamos a leer Amós capítulo 9, versículos 7 y 8. Mi hermana Lucy, ¿qué dice? Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí, los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. La palabra de Dios dice que Dios está en contra del reino pecador. ¿De quién habla? Está hablando de Israel. Si usted se fija del contexto, está hablando del pueblo de Israel. Pero acá llega y dice, no lo destruiré del todo, la casa de Jehová, dice Jehová, la casa de Jacob, dice Jehová. Versículos 13 y 14, por favor, también ayúdame, ¿qué dice ahí en Amós? He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán frutos de ellos. Vemos el 15 también dice, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les digo. Ha dicho Jehová, Dios. Pregunta para ustedes, según lo que leemos en la palabra de Dios, ¿Dios ha desechado a su pueblo? No podemos decir eso. Dios no ha desechado a su pueblo. Y vamos a tomar los últimos dos rapidito. Hemos visto solo 2 versículos hasta ahorita, pero los otros 2 que vienen ya vamos a hacerlo más rapidito. Dice, Señor, versículo 3 de Romanos 11. Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Este pasaje está citándonos lo que sucedió en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 14 y versículo 18. Había un profeta que estaba muy triste porque según él era el último que había quedado, el último profeta. Pero él llega y recibe la respuesta del Señor y le dice, tranquilo Elías, tú no has quedado solito, todavía quedan 7,000 que me he reservado, que no han doblado su rodilla ante Baal. Y cuando responde esto y lo relaciona Pablo aquí para la iglesia en Roma, les dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La cuarta razón por la cual yo le digo que Israel no ha sido desechado es porque Dios tiene un remanente escogido por gracia. ¿Cómo así que escogido por gracia? En Efesios 2, 8 y 9, los que por ahí se recuerdan este versículo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un remanente escogido por gracia es un remanente, un grupo de personas que ha sido elegido por Dios, no por lo que hacen,
sino porque confiaron en alguien. ¿En quién confiaron? Confiaron en Cristo. Entonces podemos decir que en el pueblo de Israel hay personas que han confiado en el Mesías. Sí, claro que sí. A pesar de ser un pueblo tan duro, tan cerrado, yo no sé si usted alguna vez tuvo oportunidad de estar con judíos. Yo sé que mi hermano Giovanni sí allá lo estuvo en la cárcel. Es un pueblo cerrado, que no quiere escuchar. Pero a pesar de eso, hay algunos que sí han escuchado. Dios tiene misericordia de ese pueblo y me hacía recordar un poquito de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de que Abraham, hablando con el Señor acerca de su sobrino Lot y de que no lo fuera a destruir con todo ese pueblo, llegó y le dijo algo? Y si hay 50 justos, ¿tú vas a destruir a Sodoma y Gomorra? Y el Señor llega y le dice, no, tranquilo, con 50 todavía. Y de atrevido llega y le dice, ¿y si hay 40? Y el Señor llega y le dice, por los 40 voy a salvarlos. Y no se enoje ahora, mi Señor, ¿y si hay 30? Y llega un momento en que llega a los 10. Y cuando llega y dice, se acabó la conversación. Pero ni 10 sabía. Llega y la única persona que nos cuenta la escritura que era justo en ese pueblo se llamaba Lot. Y la verdad es que en el grupo de todos los israelitas que hay, seguramente hay muchos que no conocen al Señor, pero hay algunos. Y gracias a Dios por eso, porque por eso todavía Dios dice, no he desechado a ese pueblo. Por último, versículo 7 en adelante, para terminar, dice la palabra de Dios, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Última razón, porque Dios no ha endurecido a todos. La última razón que yo quiero compartirles el día de hoy es que la salvación de los judíos no llega a su mayoría. La verdad es que entre este pueblo tan grande son pocos los que se van a salvar. Eso nos dice la Escritura. Incluso, pero pocos los escogidos. Hay un grupo que son los testigos de Jehová que hablan de los 144,000. ¿Se han escuchado de ellos? ¿Sabe que esos 144,000 no son personas comunes y corrientes? Son judíos. Pero imagínense, de un pueblo tan grande, 144,000. Se cuenta. Un remanente. Va a ser pequeño el grupo. La mayoría no se va a salvar. ¿Y qué va a pasar con aquellos que no se salven? Miren lo que dice la palabra de Dios que Dios hace. Dios les coloca un espíritu ¿de qué? De estupor. Buena pregunta. Si a usted le pegan un golpe en la cara, así, y lo dejan noqueado, en el momento usted tiene un espíritu de estupor. Quedó medio mareado, como que no sabe dónde está. El espíritu de estupor tiene que ver con una persona que se está durmiendo, que está como con los ojos para atrás. Eso es espíritu de estupor. Y Dios llega y dice que les dio espíritu de estupor. Pastor, aquí dice espíritu insensible, no dice estupor. Ok, esa es otra versión. Sí, señor. Llega y de muchas maneras se puede llegar a traducir esa misma palabra, pero la idea es que como que quedaron medio noqueados, como que no entienden, insensibles. La palabra de Dios dice que estas personas que no creen en el Señor, Dios les va a hacer insensibles, dormidos, noqueados, no entienden.
Y lo sigue desarrollando ahí el pasaje y dice, les va a dar ojos que no ven, oídos que no oyen. Qué terrible es. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si usted llega y recibe alguna respuesta de Dios en su vida y usted dice, no, es que eso fue pura coincidencia, seguro. Si Dios llega y le habla un día, cuando usted viene acá a la iglesia, usted lo escucha y usted dice, uy, esa palabra me llegó, pero eso fue coincidencia. La verdad, yo creo que eso como que se lo arreglaron, le contaron al pastor de que yo estaba así. Esos son ojos que no quieren ver. Esos son oídos que no quieren oír. Es cuando tienen la verdad frente a sus ojos, pero cierran sus ojos a la verdad. Y así le pasa al pueblo judío. Ven la verdad. Tienen ahí al lado tantas evidencias, pero no quieren ver. Yo recuerdo cuando yo daba la materia de geografía bíblica, ahí donde estábamos siendo misioneros, y uno puede leer la historia de Israel, y cuando Israel se vuelve pueblo, más o menos en el año 1948, gracias, 1948, es interesante porque toda la Liga Árabe se va a pelear contra Israel. Puede leerlo. Mire ahí en Google a ver si encuentra un poquito de la historia y se va a dar cuenta. ¿Y usted sabe qué pasó? Todos estos pueblos contra este grupo pequeño de judíos que estaban tomando su tierra, ¿y sabe quién ganó? Los pequeños. Israel ganó. Y después, ¿sabe qué hizo la ONU? Llegó y empezó a llamar a Israel para que dejara de pelear porque pobrecitos, estaban siendo destruidos los otros pueblos. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Y después ellos dicen, no, es que nosotros somos muy buenos, muy inteligentes, tenemos armas tremendas. Y no, fue Dios que bendice a ese pueblo. Dios que no ha desechado a su pueblo. Pero mire ahora una traducción que es la Nueva Traducción Viviente, dice así. El mismo versículo que leímos ahorita, dice, también dijo David, que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. ¿Sabe qué me hace pensar eso? Que el pueblo de Israel ha sido tan bendecido, pero que ahora, dice, fuimos nosotros. Fue nuestra grandeza, fue nuestra inteligencia. Hay muchos judíos que usted tiene en el mundo que son tremendos, son los más inteligentes, han ganado un montón de premios. Pero ¿sabe? Toda esa abundancia les ha hecho ojos que no ven, oídos que no quieren oír. Y es una tristeza porque eso también puede pasarle a usted y a mí. Cuando todo nos va bien, ¿sabe qué hacemos? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? Si todo está bien, todos se lo saben. No necesitamos de Dios. Los grandes pueblos, los grandes países que ya tienen una economía mucho mejor que la nuestra, muchos de ellos se cierran a Dios. Dicen, ¿para qué Dios? No necesitamos Dios. La palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice que Dios va a enviar cuando lleguen los últimos tiempos un espíritu de mentira y que la gente lo va a creer. Y uno dice, ¿por qué Dios envía eso? ¿Será un Dios malo, un Dios injusto? Y sabe, no, porque Dios ha dado oportunidad a todos. Un ejemplo se llama Faraón. Una y otra vez Dios le dio a Faraón la oportunidad, pero llegó un momento en que Dios ya ahora endureció a Faraón. El Faraón primero endurecía su corazón, pero Dios después dijo, bueno, si no me quieres escuchar, yo te voy a endurecer. Ojos que no ven, oídos que no oyen, espíritu de estupor. Y cuidado que eso también nos puede pasar a nosotros. Si usted no quiere escuchar a Dios, si usted se cierra la voz de Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios? Se le va
a crear una mentira alrededor de decir, en realidad yo estoy bien. Cuando en realidad usted está mal. Conclusión, ¿será que Dios desechó a su pueblo? En ninguna manera. ¿Y será que Dios lo desechó a usted? No. Dios no lo ha desechado a usted. Pero cuidado con que llegue el momento en que ya no haya vuelta atrás, en que usted haya hecho tanto el feo a Dios en su vida, que Dios llegue y diga, bueno, si no me quieres, sigue tu camino. 2. Recuerde que el pueblo de Dios, que ser parte del pueblo de Dios, de ese pueblo israelita, no significa que todos los judíos sean salvos. Hoy escuchaba a un predicador que le decían, no, que el pueblo de Dios y que el pueblo de Dios y que mire lo que están haciendo allá en Gaza. Y es que en Gaza, los que están peleando, esos israelitas que están peleando, no todos llegaron a conocer a Cristo. Es un pueblo pecador perdido. Entonces podemos decir, ¿todos los judíos son salvos? No. Él los puso con un rol en este mundo, que es que sean luz para el mundo, testimonio del poder de Dios. Pero cada uno debe tomar su decisión. ¿Sí? Tercero, recuerde que si Dios no ha desechado a Israel, ¿cuánto menos nosotros debemos desechar a Israel? Si Dios ama a ese pueblo, ¿será que yo debo amar a ese pueblo? Claro. Ore por ese pueblo, ore por la paz de Israel. Ore por los que no han conocido a Cristo en ese pueblo, ore por los cristianos que ya conocen a Cristo. Y por último, recuerde que hasta que Dios diga otra cosa, ninguno es un caso perdido para Dios. Nadie es un caso perdido para Dios. Todos tienen oportunidad hasta que Dios diga, ya no más. Pero como yo no soy Dios, entonces todavía la oportunidad está abierta para todos. Y debemos predicarle a todos. Si su esposo es un caso, usted dice, no, ese es caso perdido. ¿Sabe Dios? Dice, no. Todavía hay oportunidad. Vamos a orar y terminamos en este tiempo. También vamos a dar unos anuncios, a recoger la ofrenda y terminamos en esta noche. Padre Celestial, gracias Señor damos por su palabra, porque siempre es buena. Hay pasajes que nos cuesta estudiar más que otros, pero la verdad es que tienen tanta riqueza. Y hoy recordamos en su palabra que usted no ha desechado a su pueblo. Que ese pueblo de Israel es un pueblo que uno dice, es un pueblo malo. Es un pueblo que lo ha dejado a usted. Es un pueblo rebelde. Pero sin embargo usted no ha desechado a su pueblo. Y lo relacionamos con nosotros porque nosotros también somos rebeldes, somos duros, somos pecadores. Pero a pesar de ser como nosotros somos, usted no nos desecha. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Ayúdenos a seguir orando por ese pueblo perdido, a orar por nuestra Colombia perdida, por nuestros familiares, nuestros vecinos, personas en la calle, los chicos que están por acá, que a veces están tan metidos en la droga. Pero damos gracias porque para usted no hay nadie que esté perdido, no hay desechos. Un día usted dice que ya no va a haber oportunidad, e incluso a esos que ya no tienen oportunidad, y que usted les coloca esos ojos que ya no ven, esos oídos que no oyen, usted los utiliza para su gloria. Pero rogamos por ellos, Padre. Gracias, Señor, por su iglesia, la iglesia del camino. Gracias, Padre, porque aunque muchos hermanos no pueden venir por diferentes situaciones de salud o por otras, hoy podemos estar nosotros y escuchar su palabra. Pedimos para que también su palabra corra y que todos podamos ahora aplicarla a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén. 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 El Señor les bendiga. Vamos a solo unos anuncios. Recordemos que el día viernes tenemos reunión de parejas. Que el día de mañana tenemos reunión en Mosquera. ¿Listo? A las 3 de la tarde. Yo le pedí a mi hermano Giovanni que traiga la